Buenas noches. Les voy a dar un tiempito para que se vayan preparando y vayan conectándose. Y en ese espacio, ¿verdad? Para que puedan conectarse, voy a compartir con ustedes un resumen, unas reflexiones de los dos noches anteriores. Jamás pensé que esto se convirtiera en algo eh, con- concreto que completara el triduo pascual, pero de noche, reflexionando sobre las noches, sobre estos espacios que a veces la liturgia mantiene en silencio, porque, porque no lo podemos recrear a la misma hora que sucedieron, ¿no? Así que primero de jueves a viernes tenemos esa noche que yo le llamé la noche de la vulnerabilidad de Dios, esa noche en la cual Jesús manifiesta estar muy asustado, manifiesta estar angustiado hasta la muerte, a nivel de, dice el texto bíblico, de sentir que sudaba gotas de sangre, ¿verdad? Como de sangre. Eh, Angustiado al punto de llevarse a sus mejores amigos, a los más cercanos, para que velaran y oraran por él. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que se durmieron. A veces no estamos conscientes de la angustia que viven nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros cónyuges, nuestros familiares, la gente cercana a nosotros, y en lugar de ser el apoyo que ellos esperan de nosotros, nos dormimos. A veces la iglesia está dormida y Cristo sufre, como hablaba anoche, sufre los crucificados de este siglo, sufre por las noches oscuras del alma, las noches de, de, de la muerte de Dios, de la ausencia de Dios que viven, en este caso, por ejemplo, los residentes de Ucrania, los ucranianos, aquellos y aquellos hombres y mujeres que viven en estados de guerra, en estados donde la violencia, la injusticia los mantiene en vela mientras nosotros dormimos. Anoche la llamamos la noche de la muerte de Dios, o la noche de la ausencia de Dios. Y repasamos cuántos hombres y mujeres han vivido, viven o viven. ¿Cuántos hemos pasado por la experiencia o estamos pasando por la experiencia de la noche oscura del alma, como decía San Juan de la Cruz, en la cual sentimos que Dios nos ha abandonado, que Dios no está cerca o simplemente no está? Y hoy nos encontramos con una noche que, para yo poder describirla, tendría que hacer referencia a un verso bíblico del Evangelio de Lucas que me llamó mucho la atención. Es Lucas 56, es el último verso del Lucas 23, 56, es el último verso de ese capítulo. Y se refiere a las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea y que siguieron a los que llevaron el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Y dice Lucas 23, 56, que las mujeres se volvieron preparando aromas y ungüentos. Eso fue en la tarde del viernes, antes de que se declarara el sabbat. Aprovecharon, ¿verdad? Los hombres lo enterraron y las mujeres aprovecharon antes de que se declarara el sabbat para preparar los aromas y ungüentos, porque ustedes saben que durante el sabbat no se puede hacer ningún tipo de trabajo. Así que dice Lucas 23:56, se volvieron preparando aromas y ungüentos, pero el sábado guardaron el descanso ordenado por ley. El sábado las mujeres guardaron descanso. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de haber
enterrado a un ser querido. Pero en mi experiencia, esos días de los trámites del velatorio y del entierro son días en los que estamos como si estuviéramos, no sé si hipnotizados pero funcionamos casi de una manera automática y hacemos todo lo que se espera de nosotros. Pero cuando todo el proceso termina y regresamos a la casa, es como si el mundo se nos cayera encima. Y esa noche en la que pudiéramos decir que estamos como las mujeres que acompañaron a Jesús, que estamos respetando el sabbat, que estamos acogiendo el descanso de la noche para restaurar fuerzas, la noche en sí se convierte en un espacio complejo a través de el cual no sabemos si es un espacio restaurador, si es un espacio lleno de ansiedad, si es un espacio de silencio de Dios, un espacio en el cual nuestro corazón está cansado y hasta rendido, donde ya las esperanzas y las posibilidades de que algo milagrosamente se transforme de alguna manera se ven vencidas, abandonadas. Es la noche del silencio de Dios. Es la noche en la cual estas mujeres se rindieron. Y si alguna vez recordaron que Jesús había dicho que resucitaría a los 3 días, tal vez esta fue la noche en la que se dieron por vencidas y simple y llanamente, antes de que cayera el sabbat, decidieron comprar los ungüentos porque habían visto perdidas sus esperanzas. Y es bien interesante porque todos los textos atestiguan que las mujeres salieron muy temprano de madrugada al sepulcro y que salieron pensando quién les iba a abrir, quién les iba a rodar la piedra para poder entrar y terminar el proceso de embalsamar el cuerpo de Jesús. Quiere decir que ellas se habían rendido. Esa noche de silencio de Dios, esa noche sus esperanzas habían decaído al punto de darse por vencidas. Y en su ansiedad, en su preocupación, en su dolor, en su sentido de responsabilidad y de amor hacia el Maestro, en lugar de haber un rayo de esperanza, lo que había era una resignación ante la muerte, una resignación ante ese silencio de Dios que no les daba ningún rayo de esperanza, que no les daba ningún atisbo de que las cosas podrían cambiar. Y así pasamos
la noche, la madrugada hacia el domingo. Y tan pronto llegan los rayos del sol, se asoman a la distancia en esa semipenumbra del amanecer. Las mujeres se preparan para ir a embalsamar a Jesús en la penumbra del amanecer. Hermanos y hermanas, cuánta angustia puede haber en ese silencio de Dios, en esas 6, 8 horas, en esas horas entre la noche del sábado y el amanecer del domingo. Cuánta angustia puede haber esperando que salga el sol. ¿Cuántas personas hoy no se encuentran en un momento como el de el sábado en la noche? Obligados y obligadas por las circunstancias a recogerse en sus aposentos, obligados y obligadas en nuestra circunstancia a tener que apartarnos a la soledad de nuestro ser interior, a esperar. ¿A esperar qué? Porque aparentemente ya todo está perdido. Y lo único que nos queda es el consuelo de poder acercarnos a un cuerpo yerto, inerte, frío. En ese cadáver se han quedado enterradas, con ese cadáver se han quedado enterradas nuestras esperanzas. Y así nos pasa muchas veces en la vida. Tenemos pérdidas materiales, relacionales, emocionales. Y en ellas se han quedado enterradas nuestras esperanzas. Y en lugar de poder mirar hacia el nuevo amanecer con la esperanza de que algo sobrenatural pueda pasar en favor nuestro, realmente esperamos ansiosamente el día, el amanecer, no para ver algo nuevo, sino para reafirmarnos en la pérdida. Para tratar de perfumar el olor a muerte. ¿Cuántas veces no tratamos de perfumar el hedor a muerte a nuestro alrededor? Huele a muerte todo aquello a nuestro alrededor que implique injusticia, desesperanza, maltrato. Todos aquellos acontecimientos que nos empujan a una noche oscura. Todos aquellos acontecimientos que nos empujan a los márgenes, que nos empujan a vivir de los recuerdos de aquello que sucedió, que pudo haber sido bueno y no fue, no es, no vislumbra cambios.
qué noche más larga debieron haber vivido estas mujeres. Primero, la noche del vacío. La noche de la muerte de Dios. Y luego el día sábado completo, el día de descanso que se prolonga hasta el amanecer del domingo. El día durante el cual en la costumbre judía no podemos hacer nada, solamente participar de las liturgias del Sabbat. ¿Cómo participar de las liturgias del Sabbat? Incluso cuando tenemos el corazón partido. Cuando esas liturgias en un momento dado debieron haber sido esperanzadoras y gloriosas, acompañadas del Maestro, y ahora lo que hay es miedo, lo que hay es temor, lo que probablemente había era un espacio de encierro, porque Jerusalén se había convertido en un lugar de temores, de contiendas, de luchas, de enfrentamientos, de confrontamientos, y los seguidores de Jesús no estaban seguros ahí. Así que probablemente el descanso del sábado del que habla Lucas no es solo un descanso religioso, sino de las tareas y de las labores y del trabajo, sino que también pudo haber sido un espacio de esconderse. Porque una vez muerto el Maestro, todos y todas estaban en peligro. Y yo me imagino las mujeres desveladas, contando los minutos hasta que llegara el amanecer. Y si acaso le quedaba alguna de ellas la más mínima esperanza, cada segundo y cada minuto debieron haber sido interminables. ¿Cuántas veces no hemos pasado las noches en vela, esperando el amanecer, esperando el primer rayo de luz que entre a través de nuestra ventana para levantarnos súbitamente e ir a hacer aquello que nos ha mantenido inquietos e inquietas durante toda la noche. Y debe haber sido muy triste vivir a través de un sabbat el silencio de Dios. También habla la literatura bíblica de que mientras estas mujeres estaban en el descanso del sabbat, viviendo de ese silencio divino, algo sucedía en los confines de la tierra. Y ahí, en la profundidad del Seol, el Espíritu de Jesús descendía al levantar
y llevar consigo a aquellos que habían muerto justamente. Así que mientras nosotros experimentamos el silencio de Dios, Dios se está manifestando en una dimensión que es inaccesible para nosotros. Incluso el texto bíblico dice que hubo temblores y terremotos y que se levantaron los muertos y caminaron por la ciudad, resucitaron con Cristo. Hermano y hermana, cuando tú experimentas el silencio de Dios, cuando tú experimentas esa noche de silencio de Dios, eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Dios puede estar silente, pero eso no quiere decir que está inactivo. Esta puede ser una noche en la que no escuchemos la voz de Dios, no sintamos en nuestro corazón arder el Espíritu obrando en nosotros para que creamos, para que podamos levantarnos vigorosamente de nuestro estado de dolor y sufrimiento. Pero eso no quiere decir que Dios no está obrando bajo la superficie. Esta noche que rememora la noche en que las mujeres descansaron y esperaron, el primer rayo del amanecer para salir a darle los últimos arreglos y honores al cuerpo inerte de Jesús. Esta noche, tú y yo sabemos por la distancia histórica que Dios está obrando bajo la superficie. Sabemos por la distancia histórica, sabemos por el texto bíblico, sabemos por la resolución de este conflicto, que cuando yo siento el silencio de Dios, no quiere decir que Dios no está obrando. Que cuando yo espero casi desesperadamente el obrar de Dios, que cuando yo me desvelo esperando, que cuando yo hago unos preparativos ya reconciliada con lo inevitable, Dios está obrando bajo la superficie. Dios está restituyendo justicia y salvación. Y cuando salga el primer rayo del sol, y cuando yo me levante y cuando tú te levantes, para reincorporarte al nuevo día,
con el nuevo día también se develarán sorpresas para tu vida. Con el nuevo día, con el rayo de luz, también se develarán sorpresas para tu vida. Y mientras tú vayas pensando quién quitará la piedra, Dios ya va a haber enviado a alguien delante de ti para preparar la escena que te hará recobrar la esperanza. En eso confía. Y esta noche del silencio de Dios aprendamos que el silencio de Dios no significa la impotencia de Dios, que el silencio de Dios no significa la inactividad de Dios, que el silencio de Dios no significa que Dios no esté obrando, que el silencio de Dios nos expone y nos pone a prueba, que en las noches de silencio de Dios a veces nos rendimos, pero Dios no se rinde. Y aunque nos rindamos y aunque hayamos comprado perfumes ungüentos para embalsamar el cuerpo del Maestro, Dios sigue obrando y nos habrá de sorprender. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida que estás experimentando ese silencio de Dios? ¿Qué experiencia estás viviendo? ¿Qué situación estás viviendo en la que sientes que Dios no te habla, no contesta? ¿Qué situación has aceptado y has dado ya por irremediable? Descansa, como dicen las Escrituras. Descansa en el Sabbat. Descansa. Descansa y acepta el silencio de Dios como un espacio de espera. A través del cual Dios obra en lo inesperado. Espera el rayo de luz del primer día de la semana, que pronto llega. Espera el estremecimiento de la tierra, que ahora no lo hará como un grito de angustia ante la muerte del justo, sino que la tierra temblará como un grito de gozo ante el triunfo de Dios sobre la maldad humana. Espera, que el domingo ya viene.